Bien, hermanos, ¿pueden abrir sus Biblias, por favor? Les invito a abrir sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 31 en adelante. Bueno, 33, perdón, en adelante. Del 33 al 37. Mateo, capítulo 5. Estamos estudiando el capítulo 5. Recuerde que todo lo que estamos estudiando pertenece dentro del sermón que el Señor Jesucristo, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6, y parte del capítulo 7, todo el sermón que Mateo registra, ¿no? Eso fue la predicación del Señor Jesucristo, lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿no? Como el Sermón del Monte. Entonces, allí, siguiendo una secuencia, no sé qué pasa con el audio, siguiendo una secuencia que le hemos titulado Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Entonces, por oportunidad, por lo menos en 6 ocasiones, vamos a encontrar en el libro de Mateo esa expresión, oísteis que fue dicho. Y hemos venido estudiando cada una de ellas. Hemos hablado, oísteis que fue dicho acerca del no matarás, hablamos de eso. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Oísteis que fue dicho acerca del divorcio, y hoy vamos a continuar con la secuencia que el Señor Jesucristo está manifestando en el versículo 33 al 37, hablando del juramento, Otra cosa antes de leer, recuerde que esos son temas puntuales que el Señor estaba abordando, eran problemas que se estaban dando en la cultura de los judíos. Ahora, muy similar a nuestra cultura, le pregunto, ¿el tema del homicidio, del enojo, es un problema en nuestra cultura? ¿El tema de la ira? Sí, por supuesto. ¿El tema del adulterio, el tema de la fornicación es un problema en nuestra sociedad? También. ¿El tema de los juramentos será un problema en nuestra sociedad? Sí, lo es el tema de los juramentos, porque en realidad es la falta de honestidad y el engaño lo que está detrás de todo esto, ¿no? Es la mentira, el engaño, la falta de honestidad lo que Jesús va a denunciar o va a tratar o va a enseñar para que la gente lo interprete de la forma correcta. Entonces, estos serán problemas puntuales en la sociedad en la que Cristo vivía y son problemas puntuales en la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces, tiene mucha relevancia lo que el Señor nos va a ir mostrando. Así que comenzamos con el versículo 33, por favor. ¿Qué dice Jesús acerca del juramento? Dice así el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Bien, ¿qué es el perjurio? Antes de continuar, es un delito que se comete, básicamente lo que significa, o un perjuro es una persona que no cumple sus juramentos, ¿no? Por eso dice, no perjurarás, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Ahora, piensen esto, la práctica de hacer juramentos tiene raíces muy fuertes en el Antiguo Testamento. El hacer juramentos era una costumbre muy fuerte para los judíos, hacer juramentos. Por ejemplo, Abraham, el amigo de Dios, hizo juramento, ¿verdad? ¿Se acuerda que exigió un juramento de parte de su siervo para que le ayude a buscar una esposa para su hijo? ¿Se acuerda? Que estaba buscando Abraham una esposa para Isaac, envía a su siervo y le dice, te voy a enviar, vas a buscar una esposa, pero júrame que vas a encontrar o vas a hacer lo que yo te digo para que me traigas la esposa correcta. Entonces, Abraham usó de juramento. También lo hizo Abraham cuando habló con Abimelec, ¿no? Se comprometió bajo juramento de que iba a cumplir lo que le estaba diciendo. También tenemos a Jacob, el nieto de Abraham. Le exigió a su hijo José que le jurara que sus huesos no quedarían en Egipto, sino que serían regresados a Canaán, ¿no? Jonatán, el amigo de Saúl, también le juró, hijo de Saúl, amigo de David, le hizo jurar a David que el pacto, ¿no? Le dijo, tú vas a ser rey, yo sé que tú vas a ser rey y yo voy a ser segundo detrás de ti, pero júrame que va a haber una amistad sólida entre nosotros. Juró. Eso citándole algunos ejemplos. Entonces, en el Antiguo Testamento se usaban juramentos, sí, era costumbre juramentos con el propósito de afirmar lo que se estaba diciendo, ¿no? De dar mayor solidez a lo que se estaba diciendo, una garantía de que se va a cumplir lo que se estaba diciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento sí se usaban los juramentos. Ahora, en la ley,
reguló también el tema de los juramentos. Fíjese por favor Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A fin de garantizar que los juramentos se cumplan, Dios reguló el tema de los juramentos. No era simplemente una costumbre muy arraigada, sino que también Dios lo reguló en la ley levítica. Deuteronomio 6.13. Deuteronomio 6.13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. ¿Y qué dice? Y por su nombre jurarás. Entonces, ¿se podía hacer juramentos? Sí, pero los juramentos tenían que hacerse en base al nombre de Dios, ¿no? Dios entra nuevamente como garante de que el pacto o el juramento que se está haciendo se va a cumplir. Por eso la Escritura dice en Deuteronomio, y por su nombre jurarás. Si es que vas a jurar, tenían que hacerlo por el nombre de Dios. Bien, ahora, así como Dios buscó regular, también recuerde que quien quebrantaba ese mandamiento hecho en el nombre del Señor era un perjuro. Cometía el pecado de perjurio. Lo mismo que sucede hoy en día en nuestra sociedad. Cuando una persona promete algo y no lo cumple, ¿no? Entra en un juramento y no lo cumple, peca de perjurio, ¿no? O es el delito de perjurio. Fíjese por favor, Éxodo 27. Éxodo 27. Éxodo 27. Éxodo 27. Dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿se podía jurar por el nombre de Dios? Sí. Lo que no se podía hacer era incumplir el pacto, incumplir el juramento. Eso no se podía hacer. Si van a jurar por el nombre de Dios, tenían que cumplirlo, dice, porque Dios no tomará por inocente al que jura en vano. Bien, Levítico 19:12, por favor. Levítico 19:12. Levítico 19:12. Sé que estamos buscando varios textos y le doy el tiempo para que lo pueda hacer, por favor. Levítico 19:12. Dice así la palabra, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué dice? No juraréis falsamente por mi nombre. Entonces, vuelvo a repetir, ¿se podía jurar por el nombre de Dios usando el nombre de Dios? Sí, lo que no se podía hacer era incumplir ese pacto, porque la persona que incumplía el pacto era culpable de recibir maldición. ¿Me entiende? La persona que quebrantaba se convertía, o el juramento que se quebrantaba, se convertía en maldición. Un caso interesante, por ejemplo, lo encontramos en el caso de Pedro. Fíjese en Mateo 26, si quiere verlo. Mateo capítulo 26. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro juró no conocer al Señor Jesucristo? Mateo capítulo 26. Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. Ya de por sí era bastante el hecho de que Pedro negase no conocer al Señor Jesucristo. Pero Pedro interpuso un juramento. Ahora, fíjese por favor, Mateo 26, versículo 70. Mateo 26, 70. Mateo 26, 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahora, fíjese, Mateo 26, o 2 versículos más abajo. No conozco al hombre. Sí, juró. Bien, ahora sigamos por favor, versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Esa expresión estaba diciendo en realidad o equivalía a ponerse bajo juramento de maldición. Lo que Pedro estaba diciendo en realidad es, le juro que no conozco a este hombre, bajo maldición, que me convierta en maldito si es que conozco a este hombre. Esa era la idea. Entonces fue un juramento, una negación fuerte, sí, sumamente fuerte, ¿no? Pedro primero dijo, no conozco. Después, le juro que no conozco. Ahora recuerde, para un judío el hecho de jurar tiene una importancia muy alta.
Y después Pedro termina diciendo, bajo maldición juro, que sea maldito si es que lo que les digo no es verdad. Fue fuerte. Entonces, ¿por qué traigo a colación ese ejemplo? Porque recuerde, Dios había regulado el tema de los juramentos en el Antiguo Testamento. ¿Se podía jurar usando el nombre de Dios? Sí. Lo que no se podía hacer era quebrantar ese juramento. Se tenía que cumplir el juramento. Y si la persona o el juramento se quebrantaba, era bajo maldición. Había maldición. La persona se hacía maldita por incumplir el juramento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo también usó de juramentos. Fíjese, por favor, Mateo 26, versículos 63 al 64. Mateo 26, 63 al 64. El Señor guardó mucho silencio hasta el momento en que el sumo sacerdote, bajo juramento, le pide que conteste. Versículos 63 al 64. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Frente a todas las acusaciones en estos pseudojuicios que le hicieron al Señor Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo callaba, guardaba silencio. O sea, ni valía la pena contestar, porque a ellos no les interesaba descubrir la verdad. Simplemente querían acusar y buscar un pretexto para condenar al Señor Jesucristo. Cristo callaba, hasta el momento en que el sumo sacerdote lo lleva a juramento. Le dice, te conjuro. Es como cuando una persona va a un juicio y le dice, vas a juramentar, ¿no? Y ten en cuenta que lo que vas a decir, ¿no?, va a ser bajo juramento. Entonces el sumo sacerdote lo presiona y le dice, bajo juramento, dime, ¿eres el Hijo de Dios o no? Recién ahí contesta el Señor Jesús, soy el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, el que había de venir, se lo dijo de forma muy clara, y es más, desde ahora te digo que veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces respondió, cuando hubo, sí, participó en ese juramento. Bien, Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo lo hizo repetidas veces en su ministerio para confirmar las verdades que expresaba. 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, 9. No sé qué pasa con eso si no uso nada más bien. Voy a usar para que no esté. Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Testigo me es Dios. Esa era otra forma de juramentar. Dios es mi testigo, les juro por Dios. Es una forma de decir, les juro por Dios que Dios conoce mis intenciones. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Que les sirvo, dice, en mi espíritu de su Hijo, de que sin cesar hago mención. Les juro por Dios que oro por ustedes. Eso es lo que estaba mencionando el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 1:23. Segunda a los Corintios 1:23. Segunda a los Corintios 1:23. Encontramos otra expresión. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Jurando. Mas yo invoco a Dios, ¿no? Versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo. Dios es mi testigo, está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Les juro por Dios, otra forma de decirles, estoy jurando por Dios de que lo que yo les digo es verdad. Entonces, Cristo participó en el juramento, el apóstol Pablo lo hizo, Dios mismo también ha jurado. Vea por favor Hebreos capítulo 6. Pero Dios mismo jura por su propio nombre, ¿no? Es tan grande que no hay otro elemento, otra persona más grande que Dios, jura por él mismo. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 18. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 18. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Bien, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, ¿Dios ha jurado? Sí. La Escritura nos dice, si los hombres para confirmar que lo que están diciendo es verdad interponen juramento, Dios también nos dijo, nos dio sus verdades, nos dio sus promesas y por si acaso, para que no dudemos, las confirmó ¿con qué? Con juramento. Por dos cosas dice inmutables que Dios mienta. Dios no va a mentir. No va a mentir por su palabra, mucho menos por su carácter. Dios ha juramentado. Es decir, las promesas que tenemos en la Escritura, hermanos, podemos confiar ciertamente en ellas. Amén. Más que el 100%. No solamente porque Dios lo dijo y es Dios, sino porque encima ha juramentado que lo que ha dicho es verdad. Amén. Entonces damos gracias a Dios por eso. Sigamos entonces con el versículo 34. Entonces la costumbre de los judíos referente al juramento era esa. ¿Podían juramentar? Sí, sí podían juramentar, ¿no? Dios lo había reglamentado y tenían que juramentar en el nombre de Dios, podían hacerlo en el nombre de Dios. ¿Cuál era el problema? No cumplir el juramento. Pecaban de perjuro si es que no cumplían el juramento, no si es que incumplían el juramento. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Hay contradicción en la palabra? Fíjese. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Está contradiciéndose el Señor Jesucristo? Recuerde que Él no vino para abrogar la ley ni cambiarla, dijo Él. Yo he venido para cumplirla. ¿Está aboliendo la Escritura en el Antiguo Testamento y dando una nueva legislación? No. El Señor Jesucristo está cumpliendo. Entonces, cuando Cristo dice, no juréis en ninguna manera, entendamos qué es lo que está tratando de decir. Recuerde, lo que estaba pasando, el Señor está mostrando la forma errada, cómo los judíos habían pervertido este mandamiento. ¿Qué es lo que sucedía? Los fariseos y los escribas enseñaron lo siguiente, que para ellos se cometía perjuro cuando uno prometía sobre o juraba sobre el nombre de Dios y no cumplía. Eso estaba mal. Pero entonces, como buenos seres humanos, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo le daban la vuelta a ellos? Decía, pero si tú prometes por otra cosa o tú juras por otra cosa donde no esté el nombre de Dios y tú incumples, eso no es perjuro, no hay ningún problema. ¿Se da cuenta? Dicho en otras palabras, mientras tú no jures por Dios, no estás obligado a cumplirlo. Si tú juras por Dios, sí, tienes que cumplirlo, pero para no comprometerte, mejor jura por otra cosa, así no tienes la responsabilidad de cumplirlo. Ya es un juramento de menor intensidad o de menor grado. Si tú juras por Dios, ahí sí ya te arruinaste, ¿no? Porque ya estás comprometido, obligado a cumplirlo. Pero si tú juras por otra cosa, si tú juras por Jerusalén, por el cielo, por la tierra, por tu cabeza, como ellos lo hacían, entonces no tienes la obligación ni siquiera de cumplirlo. Puedes quebrantar tus pactos. Y eso es lo que sucedía. Entonces mucha gente juraba, era muy común jurar, pero no juraban por Dios, para no quebrantar la ley. ¿Se da cuenta de la doble moral que usaban? Ellos decían, no, yo no estoy quebrantando la ley, pero no estás cumpliendo lo que tú prometiste. Tú me prometiste tal cosa. Sí, está bien, pero nunca lo hice por Dios. Por lo tanto, eso no es delito, eso no es pecado. Yo puedo engañarte, yo puedo estafarte, yo puedo mentir, yo puedo no cumplir mis juramentos, pero yo no estoy cometiendo ningún delito. Esa era la enseñanza de los fariseos. Vuelvo a repetir, para los fariseos el delito era jurar expresamente en el nombre de Dios. Eso sí requería un cumplimiento meticuloso. Pero si usted no juraba por Dios, no se le demandaba que usted cumpliese los pactos. Entonces, ¿qué tipo de sociedad? Mucha gente engañaba a otras personas. Era muy común. Pero ¿vas a cumplir o no? Los tratos que se hacían. El mismo problema que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué tenemos por qué estamos obligados a hacer contratos, a firmarlos y notarizarlos? ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas judiciales? Por la falta de honestidad, ¿no? Por la falta de honestidad. Porque una persona dice, no, sí, de verdad, yo voy a cumplir con esto, yo te hago este trabajo, yo voy a pagarte tanto.
y como no hay seguridad, te lo juro. Ah, bueno, me lo juró. Pero yo nunca te juré por Dios, por si acaso. Entonces al final la persona va y dice, pero tú me dijiste que me ibas a pagar tanto por el trabajo. Tú me dijiste que ibas a cumplir con este trabajo. Tú me dijiste, y es más, hasta me juraste que lo ibas a hacer. Sí, te juré, pero nunca te juré por Dios. Entonces no había delito. Así pensaban ellos. ¿Se da cuenta cómo pervirtieron? Entonces la respuesta de Cristo pasa a la forma de pensar que ellos tenían. Cuando ellos dicen, no juréis en ninguna manera, está hablando en la forma, en el razonamiento que los fariseos habían desarrollado y en la actitud que el pueblo había desarrollado en referencia a los juramentos. Entonces no está diciendo Cristo que no debían de jurar. Lo que estaban diciendo es, esa práctica pecaminosa que ustedes tienen, eso no lo deben de hacer. Y es más adelante va a llevar el mandamiento un paso hacia adelante, como suele hacerlo el Señor Jesucristo. Vamos a hacer un par de pasajes. Número 32, por favor. Números 32. Entonces, ¿usted cree que había muchos problemas de estafas, mentiras, engaños en los días de Cristo? Sí, por supuesto. Tal como hoy en día. Mentiras, estafas, engaños. Eso era el común denominador. Ya la gente no creía en esas cosas. Por eso que tenían que jurar por ciertas cosas. Vuelvo a repetir, ¿pero cómo se escudaban ellos? Porque ellos interpretaban de forma literal. Le dice, ya, no jurarás por Dios. El pecado es jurar por Dios. Entonces mejor me cuido y no juro por Dios. Entonces, si usted tenía la intención de engañar a la persona, usted ya estaba con la intención de no cumplir un juramento, ¿cómo se cuidaba, entre comillas? No jurando por Dios. No jurando por Dios, ¿no? Esa era la forma en que ellos habían pervertido todo eso. Entonces, muchos juramentos, mucho engaño, mucha mentira, mucho quebrantamiento, gente quebrantaba sus pactos, no cumplían sus palabras, claro. Entonces, y lo peor no solamente es que no cumplían, lo peor es que en su forma de pensar, ellos estaban haciendo lo correcto. Eso era lo justo. No estaban haciendo nada malo, nada que la ley no los protegiese. Y Cristo le está diciendo, ustedes están pervirtiendo el verdadero sentido de la ley. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, en realidad, ¿eran responsables o no eran responsables? Sí, porque Números dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿No? Otro pasaje, pueden anotarlo por falta de tiempo, Deuteronomio 23:21. Deuteronomio 23:21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Entonces es lo que ellos decían, es lo que ellos hacían. Yo no he hecho voto a Jehová, por lo tanto yo no tengo la obligación de cumplirlo. Mi obligación de cumplir es cuando yo hago voto a Jehová. Estaban jugando simplemente con las escrituras. El problema de fondo era su falta de honestidad. Ese era el problema de fondo, ¿no? Entonces a eso se refería Cristo cuando dice no juréis en ninguna manera. Cristo estaba hablando acerca de la obediencia al sistema que los fariseos, los escribas habían establecido dentro del pueblo. No estaba negando que no se haga juramentos, lo que estaba negando el Señor Jesucristo y condenando era la actitud de los fariseos. Ahora dice, ni por el cielo, porque es trono de Dios. Recuerde, ¿cuál fue su salida? Ellos decían, podemos jurar por el cielo, podemos jurar por la tierra, podemos jurar por Jerusalén y hasta podemos jurar por nuestra propia cabeza, pero por Dios no vamos a jurar. Porque si prometemos por Dios, juramos por Dios, tenemos que cumplirlo. Pero si yo juro por el cielo, la tierra, mi cabeza, Jerusalén, cosas que eran sagradas o consideradas, le daban un valor especial, no tengo la responsabilidad ni la obligación de cumplirlo, porque no es de Dios. Entonces Cristo está atacando esta práctica. Entonces, ¿qué dice? No juréis en ninguna manera, dice, ni por el cielo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 34. ¿Por qué no podían jurar ellos por el cielo? Porque es el trono de Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo ellos estaban racionalizando en su forma de ver las cosas? Dice, ustedes quieren decir, yo puedo jurar por el cielo porque es más grande que yo,
Pero ustedes no se dan cuenta que el cielo finalmente está ligado a Dios. ¿Quién es el creador del cielo? ¿Quién es el que mora en el cielo? ¿Quién es el que habita en el cielo? Es Dios. Entonces al final terminan jurando por Dios. Ustedes dicen que no juran por Dios, no están obligados a cumplirlos, pero el cielo, hablar del cielo es hablar en relación a Dios. No tiene sentido lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el versículo 35? Ni por la tierra, ellos juraban, por la tierra, te prometo por la tierra de que sí voy a cumplir. ¿Y qué dijo Cristo? No, ¿por qué no podía jurar por la tierra? Porque es el estrado de sus pies. Dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, como sucede hoy en día, ellos juraban haciendo alusión a cosas. Hoy en día, ¿la gente por qué jura? ¿Qué pone de garantía? Por su madrecita, por ejemplo, ¿no? Te juro por mi mamá. ¿Y qué está diciendo, en otras palabras? Que se muera mi mamá si es que yo no cumplo. Eso es lo que está diciendo en la práctica, ¿verdad? Entonces, pero siempre, mira, la garantía mi mamá, ¿no? Una garantía más fácil y que no nos compromete en nada, la suegra. Te juro por mi suegra que voy a cumplir. Ya, total, lo que pase con mi suegra no hay problema, ¿no? Pero entonces ya cuando le prometen con la suegra de por medio, quiere decir que no le van a cumplir, no hay garantía. Si le prometen por la mamá, puede que le cumplan, pero igual hay gente que igualito no cumple, ¿verdad? Pero la cosa es siempre tratan de poner, bueno, en esos tiempos no era la suegra, ni era la mamá, ni era los hijos, ¿no? Muchas veces, no, te juro por mis hijos. Imagínense, qué riesgo. Te juro por mis hijos que voy a cumplir, ¿no? Pero en esos tiempos, entonces, ¿cuál era la forma, la peculiaridad de jurar? Te juro por el cielo. Te juro por la tierra de que voy a cumplir, ¿no? Te juro por Jerusalén que voy a cumplir. Recuerde que para un judío Jerusalén era la ciudad santa, ¿no? Y entonces Cristo dice, no puedes jurar por el cielo porque tú no te pertenece a ti el cielo es morada de Dios. Entonces de forma directa estás jurando por Dios. No puedes jurar por la tierra porque la tierra es estrado de sus pies y nuevamente Dios está ligado. No puedes jurar por Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Dicho sea de paso, está sacando esta expresión, sale del Salmo 48, versículo 1 y 2. El Salmo 48 habla de Jerusalén como la ciudad amada, la ciudad del gran rey. Es un salmo mesiánico, porque era la ciudad del gran rey. No hace alusión a David, por si acaso. El gran rey que hace mención en el Salmo 48 no es David, es Cristo. La ciudad del gran rey, la ciudad de Dios, ¿no? Entonces, en el Salmo 87:3 le llama así, Jerusalén es la ciudad de Dios. Por alguna razón, Dios tiene una particularidad muy especial, como lo dijo en la Escritura, es la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Más adelante, en los eventos futuros, Cristo va a gobernar desde Jerusalén, vendrá a Jerusalén. Entonces, Jerusalén es la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey. Entonces, Cristo le dice, tampoco pueden incluir a Jerusalén en ello, porque no es su ciudad, es la ciudad de Dios. Dios habita ahí. ¿Qué hacía especial a Jerusalén? Había una particularidad. ¿La ciudad, la hermosura de la ciudad? No, habían otras ciudades más hermosas que Jerusalén. ¿Qué le daba, qué hacía de Jerusalén lo especial? ¿Qué le daba el tono especial a Jerusalén? Fue elegida por Dios, pero había algo particular que la distinguía del resto de ciudades. El templo. Y dentro del templo, el arca, ¿no? La presencia de Dios. El templo tipificaba la presencia de Dios con su pueblo. Entonces lo que le daba un valor muy alto, incalculable a Jerusalén, a diferencia de otras capitales del mundo, era el templo. Y el templo garantizaba la presencia de Dios. Entonces en realidad cuando ellos estaban jurando por Jerusalén, ¿qué estaban haciendo? Jurando por Dios, porque no podemos desligar Jerusalén de Dios. No podemos desligar. Es la ciudad amada. Dios tiene un cuidado muy especial. La ciudad de paz, la ciudad amada de parte de Dios, le tiene una consideración muy especial. Entonces, lo que Cristo está diciendo es, no jures por el cielo. Por gusto es tu juramento, es absurdo, es tonto tu juramento. Estás cayendo en un juego racionalizado, estás racionalizando las cosas. No jures por el cielo porque es donde Dios habita. No jures por la tierra, es el estrado de sus pies. No jures por Jerusalén, es la ciudad de Dios. Dios mismo habita ahí en el templo. Entonces, ustedes están tratando de sacar la vuelta y no tiene sentido lo que ustedes están haciendo. No juren en esa forma. Versículo 36. Otra costumbre que tenían ellos de jurar era, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pretendían hacer ellos cuando juraban por su cabeza? Pongo mi cabeza como garantía de que voy a cumplir. Dicho en otra forma, por mi vida. Es una forma de decir, por mi vida. Es como la gente a veces absurdamente jura, ¿no? Que me corte un dedo si no cumplo, ¿no? Que me rompa una pierna si no cumplo, ¿no? Que me caiga un rayo, que me parta un rayo si no cumplo. ¿Qué están diciendo? ¿Ah? Me dejo de llamar Francesco si es que no cumplo. Ese sí da miedo, ese juramento, ¿amén? Ese juramento da miedo. Pero entonces los judíos también tenían esa forma, entonces juraban por su cabeza. Tenían la costumbre de jurar por su cabeza, como una forma de decir, por mi vida, de que voy a cumplir. Ahora, esta fórmula también tenía graves inconsecuencias dentro de lo que ellos decían. Para empezar, el Señor Jesucristo nos advierte acá. El ser humano no tiene poder sobre ningún elemento de su propio cuerpo. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. ¿Nos pertenece el cuerpo? No, no nos pertenece, le pertenece a Dios. Nadie, por mucho que lo intente, dijo Cristo, puede cambiar incluso con algo tan pequeño de su cuerpo, algo tan insignificante como el cabello. El ser humano no tiene potestad sobre su cuerpo, no tenemos control. O usted controla cuántos cabellos se nos van a caer el día de hoy, o cuántos se nos van a caer el día de mañana, o cuántos ya se nos han caído. ¿Tenemos algún control por eso? No, no tenemos ningún tipo de control. Ahora usted dirá, pero sí podemos teñirnos el cabello, ¿no? Cristo dijo, no puedes hacer blanco ni negro ninguno de tus cabellos, salvo que use tinte, ¿no? Una manera artificial de poder hacerlo, pero la idea que es de una forma permanente. No tenemos control sobre eso, no tenemos cómo parar las cosas. Claro, porque simplemente nosotros no estamos en control, la vida no nos pertenece. Jurar por nuestra propia cabeza es jurar por nuestra vida. ¿Y quién tiene control sobre la vida? Dios. Entonces lo que Dios le estaba diciendo es absurdo lo que ustedes están haciendo, es tonto lo que ustedes están haciendo y es pecaminoso lo que están haciendo. No puedes jurar por eso porque no te pertenece, no es tuyo. Si vas a jurar por algo, jura por algo que te pertenezca. Sino que no te pertenece, no puedes jurar. Bien, versículo 37. Entonces el Señor nos va a llevar un poco más adelante. Entonces, ¿se acuerda? Entonces, a manera de conclusión, se podía jurar en el Antiguo Testamento, se podía usar de juramentos, usando el nombre de Dios de por medio, ¿se podía jurar? Sí, se podía jurar. No era ilícito usar el nombre de Dios para algún juramento. ¿Cuál era el problema? No cumplir el juramento. Uno pecaba de perjurio cuando no cumplía el juramento. Entonces los judíos vieron la forma de escapar y dijeron, si yo no uso a Dios de por medio, puedo quebrantar los juramentos, no hay ningún problema. No, dijo Cristo. Ese no es el propósito de la ley, no es desvirtuar la ley. Entonces Cristo nos va a llevar al punto, nos va a enfocar bajo la perspectiva de Dios. Recuerde, cada vez que Cristo dice, pero yo os digo, va a dar el cumplimiento exacto, perfecto. ¿Qué quiso decir realmente Cristo? Ahora, es muy interesante, hermanos. Esta gente eran gente muy religiosa, pero no tenía una relación con Dios. Y como gente religiosa, ¿qué es lo que buscaban? Simplemente cumplir con las demandas de Dios, entre comillas. Y ellos buscaron la forma de cumplir con las demandas que les convenía. Pero el tener una relación con Dios, como cristianos, no buscamos simplemente cumplir las demandas de Dios. Hay una gran diferencia. Buscamos amar a Dios, caminar con Dios e ir más allá, hacer la segunda milla. ¿Nota la diferencia? Una persona religiosa simplemente va a decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que cumplir? Hacer lo mínimo, es como en algún trabajo. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? ¿Cuál es mi responsabilidad? Muy bien, esto es, ok, yo lo voy a cumplir. Un cristiano no busca cumplir sus responsabilidades. Un cristiano que ama a Dios siempre va a buscar hacer más allá, va a buscar hacer lo que a Dios le agrada, no solamente lo que tiene que hacer. Es como, por ejemplo, en nuestras relaciones. ¿Se da cuenta que nuestras relaciones funcionan así? Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos cumplan con lo que se les demanda o buscamos que nos amen. Vea, hay una diferencia. La relación de padres a hijos, hay una gran diferencia. ¿Cómo nos sentiríamos si es que nuestros hijos viene y nos dice, papá o mamá, ¿cuáles son mis responsabilidades como hijo? Quiero saberlas para poder cumplir. Escríbame cuáles son mis responsabilidades. Y que después él venga y dice, mire, esto yo lo he cumplido, esto yo lo he cumplido, esto yo lo he cumplido. Listo, cumplí mi obligación con ustedes.
Les pregunto, ¿nuestra relación o la relación que esperamos para con nuestros hijos está ligada al compromiso o está ligada al amor? Al amor. Nosotros como padres, ¿hacemos lo que debemos o hacemos más allá de lo que debemos? Hacemos más allá de lo que debemos. ¿Y sabe por qué? Por una sola razón. Porque un padre que ama a sus hijos no está pensando, esta es mi obligación, esto es lo que tengo que hacer y una vez que lo cumpla estoy limpio, hasta ahí cumplí. La mayoría de los padres que aman a sus hijos no están pensando en lo que tienen que hacer, están pensando simplemente en amarlos, amén. Y el amor va a llevar mayores sacrificios que no están en el contrato. Vamos más allá. Lo mismo sucede en la relación de pareja, la relación de esposos. ¿Es una relación por contrato, por compromiso o por amor? Una relación por compromiso es, bueno, yo me casé contigo y yo espero esto de ti y tú esperas esto de mí. Yo voy a aportar el 50%, tú aportas el 50%. Yo tengo mis responsabilidades y tú tienes tus responsabilidades. Mientras los dos cumplamos nuestras obligaciones, no hay ningún problema. Muy bien, es una relación por contrato. Amén. Una relación por amor no está pensando en el contrato, no está pensando en sus obligaciones, está pensando en hacer más allá de sus obligaciones, más allá de lo que tiene que hacer. Amén. Y es así como funcionan las cosas. Nosotros no buscamos que nuestra pareja cumpla el contrato, nosotros buscamos que nuestra pareja nos ame. Y debemos buscar amar a nuestra pareja, porque el amor va a ser más allá. Lo mismo sucede con Dios. No se trata de cumplir. ¿Qué tengo que cumplir para Dios? ¿Ir los domingos? ¿Ofrendar? ¿Asistir a la iglesia? ¿Bautizarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más? Muy bien, ¿cumplí eso suficiente? No. La relación con Dios, hermanos, es una relación de amor que no busca cumplir cosas, busca hacer más allá de lo que debemos de hacer. O usted piensa que papá y mamá van donde el hijo y le dice, por si acaso, mira, hasta este punto ya he invertido tanto en ti. Desde que naciste, ya tienes 18 años, te he sacado la cuenta de todos los desayunos, todos los almuerzos, todas las emergencias, los gastos médicos, horas de inversión por ti, me estás debiendo $2 millones hasta la fecha. Solamente te lo dejo saber para que más adelante tengas en cuenta que tienes una deuda conmigo. ¿Así actuamos? No. Bueno, primero que si sacaríamos la cuenta, imagínense cuán endeudados, ¿no?, estarían nuestros hijos y nosotros de nuestros padres. Entonces, no se trata de eso, no hay deudas de por medio, no hay demandas de por medio, simplemente es una relación de amor. Y es la misma relación que pasa con el Señor Jesucristo, una relación de amor. Entonces, los fariseos estaban tan empecinados en sus contratos, lo mínimo que ellos tenían que hacer para cumplir sus contratos, y Dios les está diciendo, esto no se trata de contratos, esto se trata de amor. Esto se trata de entender el corazón de Dios, de buscar agradar a Dios en la profundidad. Vea por favor versículo 37. Entonces, siendo que Cristo lo está llevando más allá, ¿qué es lo que nos dice? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo concluye el Señor Jesucristo su enseñanza? ¿Qué es lo que está diciendo? No te preocupes por los juramentos. Es más, la firmeza en el carácter, en la palabra del creyente, eso es lo que vale. ¿Está mal jurar? No, no está mal jurar. Pero mejor que jurar, afirma tu palabra. Dale carácter a tu palabra. De tal forma que la gente confíe en lo que tú dices sin necesidad de jurar. El creyente, hermanos, los creyentes debemos ser conocidos por ser honestos en nuestra palabra. Amén. Está mal que, por ejemplo, si vamos a una corte y el juez nos demanda que juremos, ¿debemos hacerlo? Sí, no hay ningún problema, debemos hacerlo, porque así la ley lo requiere. ¿Estaríamos pecando cuando dice, por ejemplo, juras por Dios y por la Biblia, o juras por Dios decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad? No estoy, siempre y cuando la diga, no hay ningún problema, no estaría pecando, no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pero Cristo dice, lo que Cristo está diciendo, hermanos, no debemos ser tan sinceros, nuestra palabra debe ser tan firme que no necesitamos un juramento para afirmar lo que vamos a decir. La gente nos debe conocer tanto que la palabra del creyente debe ser la que respalde el cumplimiento de lo que afirma. Cuando un creyente dice sí, lo va a cumplir, suficiente, punto. ¿Por qué?
Porque es creyente, simplemente porque es creyente. Cuando un creyente dice no, lo va a cumplir porque es creyente. Eso es lo que está diciendo Cristo. Entonces las personas van a observar el cumplimiento fiel de la palabra dada y no necesitamos confirmarlo con juramento. Lo que Cristo está diciendo, miren, para un mundo deshonesto, tratan de poner garantías y el juramento es una garantía. Los creyentes debemos ser tan honestos, hablar verdad, de tal forma que la gente pueda decir, fulano de tal es un creyente, él no miente. Una pregunta, ¿la gente que nos rodea podría decir lo mismo de nosotros? O la gente tendría que decirnos, no, jura, la verdad no te creo, júramelo. O fírmame este papel de que vas a cumplir, porque tú, de verdad que yo desconfío de ti. Triste para un creyente, ¿no? Que digan, desconfío de ti. No, ya fulano de tal, yo desconfío de él, porque él dice una cosa y termina haciendo otra cosa. No confío en ti. No, eso no debe ser lo que sucede con nosotros. Debemos ser veraces. Cristo dijo, porque lo que está más de esto, de mal procede. La palabra mentirosa y la conducta perjura, es decir, la conducta perjura, la que busca no cumplir su palabra, tiene una procedencia. ¿Cuál es la procedencia? Según Cristo. De mal procede. Literalmente procede del maligno. Lo que está diciendo es, si tú eres creyente, suficiente con tu sí, suficiente con tu no. Si tú tienes necesidad de jurar por encima de esto, esto procede de mal. Es decir, un creyente, hermanos, no debemos estar en las ambigüedades y en los falsos trucos que usaban los judíos. Yo te juro, yo te digo que sí, pero en realidad no sé que no lo voy a cumplir. Ahora, lastimosamente, culturalmente tenemos ese problema, ¿verdad? Nosotros los latinos culturalmente tenemos ese problema. Nos comprometemos y decimos cosas y al final sabemos que no vamos a cumplir. Es como la hora, ¿no? ¿A qué hora nos encontramos? A las 8. Pero ya sabemos que yo sé que no voy a llegar a las 8 y la persona que me está escuchando sabe que no voy a llegar a las 8. Porque para nosotros 8 quiere decir, ¿qué hora? 8:30, tengo hasta las 8:30. Entonces manejamos ciertos rangos culturales. Entonces decimos, bueno, no hay problema. Pero ya sabemos que cuando digo a las 8 no va a ser las 8. ¿No? Ya lo sabemos. Y lo mismo, ahora, puede ser algo muy anecdótico o cómico, pero fíjese, en nuestras relaciones hacemos exactamente lo mismo. No, sí, yo voy a hacer eso. Yo te prometo que lo voy a hacer. Es más, de repente ni yo te prometo, pero digo, yo sí lo voy a hacer. Pero yo sé que no lo voy a hacer. Lo que estoy diciendo es, voy a intentar hacerlo, posiblemente lo haga. Nosotros manejamos esos estándares, ¿se da cuenta? Pero es lo que Cristo está diciendo, culturalmente, que somos latinos, no importa si somos latinos. Recuerde, somos cristianos y es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar en nuestra cultura. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Gracias a Dios que el castellano es tan amplio, tan rico, que podemos tener palabras para todo. Así es que cuando no vamos a hacerlo, podemos decir, voy a procurar, voy a intentar, que es muy diferente a decir sí o no. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que está diciendo Cristo. Lo que procede más de esto, más de sí que no, de mal procede. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Vea por favor Juan 8:44. En el libro de Génesis, Satanás mintió, le dijo a Eva, ¿se acuerda? No morirás. Dios ha dicho que voy a morir. No morirás. Falso. Satanás mintió descaradamente delante de Dios acerca de Job. Este hombre de balde te sirve. Falso, era mentira. Era un hombre íntegro delante de Dios. Pero Satanás, hermano, no tiene ningún reparo en mirar a Dios en la cara y mentirle. Lo hizo. Satanás, ¿por qué? Por eso no habita la verdad en él, habita solamente la mentira. Por eso Cristo diría en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Se da cuenta? Ahora, una pregunta. ¿A quién le estaba diciendo esto Cristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A los judíos, específicamente ¿a quiénes? A los fariseos, a los religiosos, a los escribas. La gente más moral de Israel les estaba diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¡Qué fuerte! Un insulto directo.
Pero era verdad, ¿se acuerda? Yo decía, pero nosotros somos santos. Yo no soy como esos publicanos, ¿se acuerda cómo oraban los fariseos? Gracias Dios porque me hiciste así, no como ese publicano, no como ese pecador. Y cuando Dios los ve, ¿qué les está diciendo? Ustedes se jactan de ser tan morales, ustedes se jactan de ser tan justos y tan puros, y su corazón está lleno de mentiras, porque para empezar ni siquiera cumplen lo que prometen. Ustedes son perjuros, quebrantan sus juramentos todo el tiempo, están llenos de mentira, llenos de engaño, llenos de maldad. Eso fue fuerte. Y Cristo le está diciendo, ustedes son de vuestro padre igual que su padre. Su padre es mentiroso, él es padre de la mentira, no hay verdad en él. De tal manera, hermanos, que cuando un creyente miente, porque no cumplir un pacto, no cumplir una promesa, es mentir, ¿verdad? Cuando un creyente miente, nos estamos comportando como ¿qué? Como hijos del diablo. Para nosotros no hay mucha diferencia. Nosotros manejamos humanamente, culturalmente, manejamos el estándar de los judíos. Es decir, si juro por Dios, no, eso sí está mal. Pero jurar por cualquier otra cosa y no cumplirlo, no hay problema. Nosotros manejamos esos estándares. Si miento, puede que esté mal. Pero si miento piadosamente, si miento para ayudar a alguien, si miento, no hay problema. Eso está mal, eso está bien, es aceptado. Si robo, está mal, pero si robo para dar a los pobres, si robo para ayudar a mi familia, si robo para ayudar en mi sostenimiento, si robo porque el otro tiene, eso está bien, no hay ningún problema. Dios no piensa así, nosotros pensamos así, pero recuerde, Dios no piensa así. Porque el carácter de Dios es diferente, el carácter de Dios es perfecto. Amén. Entonces, lo mismo sucede con los juramentos. Dios en esencia es verdad y la verdad no tiene comunión con las tinieblas, menos con las mentiras. Dios es luz, es verdad. Satanás es oscuridad, es mentiras. Y Dios no puede tener participación. Entonces lo que está diciendo, si somos hijos de Dios y vivimos en la verdad, actuemos y hablemos en verdad. Vea por favor Efesios, capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Efesios 4, 25. Por lo cual, ¿qué dice? Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Eso es lo que estaba diciendo Cristo y lo confirma el apóstol Pablo. Desechando, desechar quiere decir botar, sacar, tirar toda la mentira. La mentira no puede tener convivencia en nosotros, hermanos. Dice, hablad verdad. Somos de Cristo, habitamos en Cristo, por lo tanto la verdad debe habitar en nuestras vidas. En el caso de Satanás, Satanás es padre de la mentira, no hay verdad en él. Su máxima manifestación de Satanás, ¿cuál va a ser? El anticristo, ¿no? El prototipo de Satanás. Y Tesalonicenses nos dice que su advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad. El anticristo va a personificar a Satanás. ¿Y sabe cómo se va a caracterizar? Nuevamente como el padre, por la mentira, el engaño, la iniquidad, con grandes prodigios llenos de mentira. Toda la obra del anticristo va a ser pura obra mentirosa, ¿no? Llena de maldad, llena de iniquidad, porque es hijo de su padre. Nosotros dice que dijo Cristo, a vosotros no, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Hablemos verdad cada uno. Hermanos, donde estemos, en el centro de trabajo, con otros creyentes, con los inconversos, tengamos cuidado. Mejor no prometer algo si es que no lo vamos a cumplir. Mejor ser sinceros y decir, mira, voy a hacer todo lo que yo pueda hacer, todo mi intento, pero no te prometo. Voy a intentar hacerlo. Pero cuando digo sí, es sí. Y cuando digo no, es no. Amén. Que la verdad habite en nosotros. Ahora, ya para terminar, hermanos, entonces, ¿Cristo está condenando los juramentos? No. Cristo no está diciendo que no debemos de jurar. ¿Qué está diciendo? Que seamos honestos en las cosas que vamos a decir. Amén. Que seamos honestos en nuestra forma de hablar. Y algo más, seamos honestos en nuestra forma de vivir.
porque podríamos decir, caeríamos en el mismo juego de los fariseos. No, yo no soy mentiroso, pero no vivo lo que predico. Es otra forma de mentir. Si yo digo que soy cristiano, amo a Dios y no vivo como cristiano, estoy mintiendo. Estoy mintiéndole a Dios, estoy mintiéndome a mí mismo, estoy mintiendo a los demás. A mí por eso yo pienso dos veces, hermanos. Yo a veces aprendí una cosa, que qué fácil es decirle a Dios que le amamos, ¿no? Hay muchas canciones, por ejemplo, que dicen, no, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero en realidad, ¿sabe? Amar a Dios requiere compromiso. No es tan fácil. Es fácil cantarlo y decirlo, y después salimos y vivimos como inconversos. Actuamos como inconversos, mentimos como inconversos. Hermanos, para el mundo, por ejemplo, cuando hay dinero de por medio, el mundo no tiene reparo en mentir. Si hay dinero de por medio, él va a mentir, va a engañar, porque el mundo quiere simplemente, ama el dinero y quiere el dinero y busca el dinero. Y no le interesa engañar ni defraudar a los demás. Nosotros debemos ser diferentes. Debemos amar a Dios. Y aunque tengamos que perder dinero, preferible. Pero recuerde, nuestro testimonio es muy importante. Así que vivamos como creyentes. Seamos honestos. Entonces, ser honesto, vea qué importante. Cristo estaba hablando del juramento, pero el juramento tiene mayor trascendencia. Tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la honestidad en la forma de vivir. De allí que Cristo dijera en algún momento, ¿no? Si vas a seguirme, piensa bien antes de construir, ¿se acuerda? Si me vas a seguir, piensa, considéralo. Mucha gente, tristemente, mucho creyente dice, yo amo a Dios, yo me comprometo, quiero servir a Dios, que sí, hablamos muy bien. Pero de pronto, no los vemos sirviendo a Dios. No los vemos haciendo cosas para Dios, no los vemos viviendo vidas piadosas para Dios. Cristo dijo, sé honesto, que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Así es que la siguiente vez, antes de comprometernos delante de Dios y decirle, Dios, yo te seguiré, piense bien lo que vamos a decir. Pensemos bien lo que vamos a decir, porque si no cumplo, peco de perjuro delante de Dios y Dios no tendrá por inocente aquel que quebrante el juramento. Piense bien. Podemos decir, Dios, yo sí, tú conoces mi corazón, como le dijo Pedro, ¿no? ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. La tercera vez, ¿me amas, Pedro? Dice que Pedro se entristeció. ¿A qué apeló Pedro? Señor, tú conoces, tú todo lo sabes, conoces mi corazón. Hermanos, Dios no está esperando perfección de nosotros, pero sí sinceridad. Así que cuando le digamos a Dios, Señor, yo te amo, yo te quiero seguir, entendemos que nuestro amor no es un amor perfecto, pero entendemos el compromiso de querer amarlo como Él se merece. Amén. De buscar amarlo como Él se merece, que es muy diferente. Seamos honestos con Dios, seamos honestos con nuestro prójimo, honestos con nuestra pareja, honestos con nuestros hijos, honestos con nuestros compañeros de trabajo, honestos con la gente que nos rodea. Recuerde, lo más importante es nuestro testimonio, a tal punto que cuando la gente nos vea puedan decir, él es un cristiano porque no miente. Cuando él dice una cosa, él lo va a cumplir, porque es un cristiano, él no miente, no necesita jurar. Yo te creo, simplemente por el carácter, porque reflejamos a Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Puestos de pie con los ojos cerrados, vamos a orar.